Un embarazo adolescente cambia una vida. Cambia los tiempos, los sueños, los proyectos y también transforma a toda una familia. Detrás de cada embarazo adolescente hay mucho más que una estadística. Hay decisiones difíciles, miedos, incertidumbres y personas que deben aprender a crecer antes de tiempo. Pero también puede haber amor, acompañamiento y la oportunidad de construir un futuro. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que a los 40 años se convirtió en abuela cuando su hijo adolescente fue papá. Con el paso de los años, esa historia encontró su propio camino y hoy nos permite mirar hacia atrás con la serenidad que solo da el tiempo. Porque comprender una historia no es justificarla ni juzgarla, es aprender de ella. Esto es Anamnesis, historia de vida que nos invitan a reflexionar sobre la familia, la salud y las decisiones que marcan nuestro destino. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Anamnesis. En el tema de hoy es un tema un poquito delicado que me gusta abordarlo porque siempre, como siempre les digo, el objetivo del programa es tratar de ayudarte, ayudarlos a mejorar tu calidad de vida, a mejorar tus vínculos con tu familia, con tu entorno, con tus amigos, con la sociedad. El tema de hoy es un tema un poquito delicado que por más creo yo que pasen los años, que pasen los tiempos, modernos o no, siempre va a ser difícil. Y tiene que ver con nuestros hijos y con nuestros hijos en la etapa de la adolescencia. El tema de hoy es embarazo adolescente y para eso he invitado a Beatriz, que es mamá de un hombre que hace unos años atrás fue un adolescente que decidió con su pareja tener un bebito. Un bebito que no estaba planificado, un bebito que, como todo embarazo adolescente, por lo general viene como una sorpresa. Y ante esa situación, la familia, sobre todo los padres, tienen una participación en la toma de decisiones muy importantes. Me parece que está muy bueno conocer una historia que sea contada por una de esas protagonistas. Vamos a abordar el tema desde el lado del padre del adolescente. Vamos a abordar el tema desde la maternidad y la paternidad. Bienvenida, Beatriz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Beatriz, bueno, como ya sabes, Anamnesis hace referencia al pasado, es una entrevista médica en donde nosotros viajamos en el tiempo para entender el presente y poder pensar en un futuro. El tema del embarazo adolescente es un tema que a todos nos interpela como sociedad y bueno, me parece súper valorable tu predisposición para dar tus testimonios. No es la idea que vos bajes línea ni que nadie escuche tu opinión como que vos sos la dueña de la verdad, pero sí creo que tu historia o tu experiencia puede ayudar a alguien que está del otro lado atravesando el embarazo adolescente de sus hijos. Así que bueno, voy a arrancar un poco yendo para atrás. ¿Qué edad tenés hoy? 66. 66, bueno, 66 años muy bien llevados, Beatriz. ¿Te dicen Beatriz? ¿Tenés algún apodo? Tichi, me dicen Tichi, más conocida como Tichi. Así que me voy a tomar el atrevimiento de decirte Tichi. ¿Sí? Tichi, ¿todo esto sucedió en qué año? En el año 2000. En el año 2000, tu hijo adolescente, interpreto que nació en 1980. En el año 1980, en el año 80 me casé, en el 81 fuimos papás. Bien. De mi hijo. Del primer hijo. Y en el año 2000 nace Emilio. Bien. ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3 hijos. Bien. ¿El mayor, el del medio o el menor es el papá adolescente? El mayor. Bien. Y fue en el año 2000 que nació Emilio. O sea que en el año 99 te enteraste que ibas a ser abuela. En el año 99 me enteré que iba a ser abuela. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 40 años. 40 años, era una mamá muy joven. ¿Y tus otros hijos qué edad tenían? Y tenía 2 hijos que cambiaban de ciclo. Emilia, que empezaba la facultad. Sí. Y Esteban, que empezaba el secundario. Ok, bien. O sea, chiquitos. Tenían 12 y 17, 18 años. Bien, perfecto. Y el mayor fue con la noticia de que iba a ser papá. ¿A qué se dedicaba el mayor en ese momento? Estaba estudiando, había cursado el primer año de medicina. Sí.
Y bueno, le comunicó al... ¿Vos querés que yo te cuente cómo fue? No, primero sí, me vas a contar, Él pero había antes te ingresado. quiero hacer otra preguntita. En ese momento, quiero hablar un poquito más de vos. Ya vamos a llegar a tu hijo y al embarazo. Quiero un poco descubrirte a vos como mujer, como madre, para poder entenderte después cuando te desarrolles sobre el tema. ¿A qué te dedicabas o a qué te dedicas? Yo en ese momento no había terminado de estudiar. Bien, ¿qué estudiabas? Yo estudié psicomotricidad, después abandoné, me vine de Córdoba a mi pueblo, dejé de estudiar y después de varios años estudié magisterio. Y Entonces todavía en el 2000 era maestra ya. No, yo no había empezado a estudiar, empecé Era ama de después. casa. Era ama de casa. O sea, una ama de casa que se casó y había dejado los estudios por casarse. En realidad sí. Yo cuando nació Emilio ya era docente, ya trabajaba, pero estudié después de casada, digo, ya tenía mis hijos, me recibí en el 88, 89. ¿En el 2000 estabas trabajando? Estaba trabajando en Las Varillas, sí, En Las Varillas. ¿Y vos dónde sos? de Pozo del Molle. Pozo del Molle, Córdoba. Ok, o sea que estamos hablando de una familia. ¿Tu marido a qué se dedica? Tiene imprenta. Una imprenta en un pueblo. Bien, o sea, estamos hablando de una familia que tenemos papá que tenía una imprenta, mamá docente y 3 niños, de los cuales uno empezando el secundario, otro terminando el secundario y uno ya en Córdoba estudiando medicina, que es el papá. Y de la imprenta vivían las dos familias, o sea, el papá de mi marido y nosotros. O sea, los abuelos de tu hijo y ustedes vivían todos de la imprenta. Estamos hablando de una clase media, trabajadora, pujante, que tenía un hijo estudiando en Córdoba. Que quería rascar. Claro, y tenía un hijo estudiando en Córdoba. Un hijo estudiando en Córdoba. Y ese hijo... Y una que se estaba por ir. A vivir a Córdoba también. Ese. Bueno, y año 2000 te enteras que vas a ser abuela. En el 99 nos enteramos. En el 99. Perfecto. Yo ¿Y vos te enteraste, te contó él directamente a vos? No, yo estaba trabajando. En la escuela de Las Varillas. En la escuela de Las Varillas, un compañero de trabajo me dice, Tichi, te habla tu esposo. Entonces yo voy a atender el teléfono y él me dice, ¿dónde estás? Estoy trabajando. ¿Estás sentada? Me dice, no. Bueno, sentate que te tengo que dar una noticia. Y yo, sin pensarlo, me siento como diciendo, me está haciendo una broma. Y entonces me dice, bueno, ya estás sentada, sí, ahora te quiero decir que vas a ser abuela. Bueno, yo me quedé, no me desesperé, ¿eh? Sí. Me quedé sorprendida. Y no sabías de qué hijo todavía. Imagino que el más pequeño no. Sí, yo supuse. Que era el que estaba estudiando medicina en el primer año de medicina en Córdoba. Bien, y en ese momento, si bien me imagino que sí, que te impactó. Estaba rodeada de mis compañeros. Ah, estaban ahí. Y lo primero que pensaste en ese momento, o sea, ¿qué te vino a la cabeza? ¿Bronca, miedo, felicidad, tristeza? ¿Qué en ese momento qué sentiste? Vas a tener que hacer memoria porque la verdad te estoy llevando a 26 años atrás, ¿no? Pero lo primero que siente una madre de 40 años que se está deslomando para hacer estudiar a sus hijos y se entera, se le mueve el piso porque hay hay una toma de decisión que viene de cara al futuro que no debe ser fácil. Entonces me interesa saber a vos qué te pasó en ese momento. Bueno, yo colgué el teléfono y yo trabajaba en un lugar en el que la verdad que me sentía re bien. Conmigo, había como 3 box en el colegio donde yo trabajaba. Acá trabajaba yo, acá trabajaba la vice y el director, y teníamos sede de inspección en el otro box. Yo trabajaba todo el día, así que éramos una comunidad, éramos amigos, charlábamos. Salgo de donde yo estaba hablando por teléfono y estaba Graciela Secreto, que era la inspectora de la zona, digamos, y Elizabeth, que era la directora. Y le digo, ay, yo les tengo que contar algo. Estoy emocionada, no sé qué hacer, pero
me acaban de dar una noticia. ¿Qué noticia? Que voy a ser abuela. Ay, todos empezaron, bueno, conocí a mi familia porque nos conocíamos todos. Y yo, ¿qué sentís? Me dice mi directora. Y entonces yo la miro a Graciela, que era la inspectora, y le digo, Graciela, te tengo que pedir un favor. ¿Qué querés? Que me consigas otro trabajo más porque no nos va a alcanzar con el que tenemos. Mi marido no podía dar más de lo que daba. Claro. Y con mi trabajo solo, yo en ese momento pensé, tenemos que tener una casa, un departamento, viene un bebé, tenemos que pagar. Todo se me vino en la cabeza porque soy siempre como que quiero prever lo que me va a pasar. O tenerlo controlado, y uno no puede tener controlado todo en la vida. Entiendo también que la primera reacción inconsciente es que en ningún momento se te pasó por la cabeza la idea de un aborto o de recomendar, porque tampoco es que vos ibas a tomar la decisión, son 4 padres de 2 personas adolescentes y tenían que pensar, pero seguramente se cruza por la cabeza esto de decir, está estudiando, yo dejé los estudios, no voy a permitir que un hijo deje los estudios. Me imagino, conociendo un poco la historia que me relatas, de que no me sorprendería que la primera reacción sea intentar abortar el embarazo. No se nos cruzó. No, en ese momento, en ningún momento. Pero sos consciente que socialmente una de las primeras reacciones ante un embarazo adolescente, una de las puertas a investigar es decir, bueno, inclusive en los tiempos que corren hoy, que hay una ley que te habilita y que te ofrece una manera segura de finalizar un embarazo, hay mucha gente que pasa por esa toma de decisión o por lo menos lo analiza. Veo que vos en ningún momento... No se nos cruzó a nosotros y tampoco se les cruzó a los papás. Porque ellos dijeron, van a ser abuelos. Me hubieran dicho, tengo que hablar, claro. Tenemos que ver qué hacemos con esto. En ningún momento se les cruzó a ellos y a nosotros tampoco, y a nadie de la familia. No, porque la reacción fue, quiero trabajar más porque hay que... Sí. Viene una boquita más para alimentar, una reacción hermosa y pujante, con ganas de recibir esa vida, ¿no? Yo lo estoy viendo con el tiempo. No sé cómo habré estado en ese momento, pero estas eran las cosas que charlábamos y que nos pasaban. Sí, me animo a decir que no se te cruzó por la cabeza la idea de finalizar ese embarazo, continuarlo, porque la misma... Primero que no era mío. Seguro, no era tu hijo, pero sí era tu nieto y era tu hijo el adolescente que tenía que encarar la misión tan importante de acompañar la gestación y de criar a una persona, seguramente. Y sé que él nunca me lo dijo a mí, se lo dijo al papá. Claro. Entonces el padre lo único que le dijo fue, ¿vos vas a seguir estudiando? Sí. Bueno, entonces ahí estamos. Al padre tampoco se le cruzó ni... Dejar los estudios. No, creo que no se pensaba en ese momento. No sé si a nosotros no se nos ocurrió, pero no sé si el resto de la gente pensaba en finalizar un embarazo cuando la gente estaba recién empezando a estudiar o cuando se estaban formando. No sé. Claro. Son muy jovencitos cuando son adolescentes, podríamos decir. Y la relación con tu hijo a partir de este nuevo desafío de la vida, porque la vida plantea desafíos a veces cuando menos te lo esperas. Pero bueno, el desafío de tu hijo era, voy a convertirme en un profesional, voy a estudiar y voy a ser papá en el proceso. ¿Tu relación de madre a hijo cambió en algo o seguiste de manera espontánea, ¿no? Siendo madre, o dijiste, no, me voy a poner en el lugar más que de abuela, de madre de ese chico y voy a tratar de acompañar desde ese lado? ¿O lo dejaste que vaya solito y que él solo vaya aprendiendo y desde un costado? ¿Qué pasa con una madre que tiene su hijo adolescente y que ya es consciente de lo que es la maternidad y la paternidad? ¿Qué hace en ese momento? ¿Acompaña?
¿Lo deja que solito vaya y descubra o toma decisiones en lugar de su hijo? Fue como una mezcla de cosas, no puedo decir, nosotros lo seguimos viendo como nuestro hijo que iba a tener un bebé, pero que si se tenía que hacer cargo de todo lo que esa paternidad incluía, no iba a poder estudiar. Tenía que salir a trabajar o a lo mejor a trabajar y estudiar. Tenía que salir a trabajar la mamá también, que estaba embarazada. Era como muy complicado. Entonces nosotros creo que inconscientemente, sin tanta historia, ya te digo, yo me conseguí otro trabajo, tenía la inspectora al lado que me ayudó, trabajaba todo el día y decidimos hacer todo lo que nosotros hicimos cuando los tuvimos a ellos, pero nosotros. Él no podía disponer, por ejemplo, hacerte una mutual. ¿Cómo te hacías de una mutual si no trabajabas? Claro. O sea, Entonces fuimos solucionando los problemas para que ellos pudieran tener a su bebé en Córdoba y no tener que venirse a Pozo del Molle de la manera que pudimos. O sea que este niño que nacía, en cierta medida, económicamente fue una responsabilidad, económicamente ustedes, y el bebé nació en Córdoba. En el hospital italiano. Ustedes viven en Pozo del Molle en ese momento. ¿A qué distancia están de Córdoba? 200 kilómetros. 180 kilómetros. ¿Y la varilla de Pozo del Molle, el pueblo donde vos trabajabas? 25 kilómetros. Ah, un pueblito cerquita. Viajabas todos los días a la escuela donde trabajabas, sí, y volvías a Pozo del Molle. Y tu hijo estudiando en Córdoba, nace su bebé en Córdoba. En Córdoba. Estaba con la mamá del bebé, estaban todos y vivían juntos en Córdoba ellos. Y ya vivía Emilia, mi otra hija. O sea, se fue a estudiar la otra hija con el hermano, su sobrino y su cuñada. Bien. Y bueno, qué tema. Bueno, pero la idea era que no suspenda su proyecto de vida, que era estudiar medicina. ¿Lo logró? ¿Logró? ¿Estudió medicina? Es médico, es cardiólogo, es excelente, le va bien. Se fue a vivir al sur, se casaron, tiene pareja, tienen 2 hijos hermosos, aparte de Emilio, más chiquitos, y ellos trabajan allá. Están un poco lejos, pero bueno, los vemos muy seguido. Bien, bien. Y el nietito de Emilio. Y el nietito Emilio no entra en este estudio ahora. También es médico. Él siguió los pasos del padre. Él estudió medicina, se recibió, tiene 26 años. Es un encanto de persona, es todo un hombre. Es divino, como todos mis nietos, ¿no? Pero bueno, él es diferente porque él es el más grande, sí, el que más tuvimos. Sí, el que más tuvimos. No fue papá adolescente, ¿no? No repitió la historia. No repitió la historia. Él es médico como el padre, pero no es papá adolescente. No repitió la historia. Tichi, y la llegada de este bebito al entorno familiar viene de la mano de más responsabilidad, de más trabajo, de más esfuerzo. Me imagino que fue una tormenta para la familia, ¿no? Fue una tormenta, sí, una tormenta que la íbamos piloteando, pero yo me parece, ¿no? Nosotros lo teníamos claro, teníamos que trabajar, conseguir el dinero para tener todo lo que tenía que tener ese bebé, para que naciera bien, para que los chicos no dejaran de estudiar, pero no solamente para eso, sino que teníamos 2 más. Claro. Mi hija empezaba la facultad y Esteban empezaba el secundario. Así que él se vino conmigo a Las Varillas porque, claro, yo no estaba en todo el día en Pozo del Molle. Claro. Y al principio él era muy chico, tenía 12 años, y se ve que sentía la falta de mi presencia. Estabas muy ocupada al hermano mayor. Y muy ocupada porque yo a veces salía de trabajar a las 2 de la tarde, pedía mediodía y me tomaba el colectivo en Las Varillas y me iba a Córdoba porque teníamos que ayudarlos con algo, porque
nosotros la condición era a no aflojarle al estudio. Y mi hijo realmente respondió estudiando, estudiaba y se recibió en término y se recibió bien y después pudo hacer la especialidad, bueno, y su vida continuó. Pero la verdad que él nos respondió en esas exigencias que eran muchas. Estamos hablando de una familia clase media trabajadora, año 2000, 2001, no sé si recuerdan, la economía no estaba fácil. Caballo. 2 hijos estudiando Soja. en Córdoba, 2 hijos estudiando en Córdoba, un hijo entrando a la pubertad, adolescencia, con eso, con lo que implica, y vos y tu marido ahí a la par. ¿Crees que el matrimonio fue la base que sostuvo todo este proyecto de vida? Y a nosotros también nos hizo tambalear, porque era duro. Era la época, había una recesión económica importante en esos años y ellos siempre ahora nos cargan todavía cuando dice, nosotros mamá vivíamos en prisión domiciliaria. Era estar ahí en la casa todo el tiempo, no podían salir, todo el mundo estudiaba y todo el mundo se la tenía que aguantar por esto. No sobraba nada. Y nadie reclamó. O sea, yo lo que valoro de todo esto, porque valoro a mis otros 2 hijos también, que nunca reclamaron, a ver, ¿por qué este metió la pata? Nosotros tenemos... No, éramos una familia y nos acomodamos a esa nueva situación que teníamos. Esteban el más chico, estaba medio celoso porque él era chico y me acuerdo de una vez que fuimos a ver al bebé y a ellos a visitarlos y fue Esteban con nosotros y él le agarró como un ataque de llanto y decía, ya mi hermano no me quiere, mira, no me mira más. Se estaba celoso del hermano más que de los papás. Estaba celoso de su sobrino. Le robó su hermano. Claro, le había robado, era chiquito todavía, estaba entrando en la adolescencia. Me imagino que tenía ganas de expresar lo que estaba viviendo. Porque estaba como angustiado, claro. No fue fácil. Tichi, ¿te sentiste en algún momento juzgada por la sociedad? Esto de, mirá, qué irresponsable este chico, cómo va a dejar embarazada. Viste que la sociedad es brava. Y en un pueblo todo se escucha y todo se ve. Eso seguramente algo pudo haber pasado, pero ¿sentiste algo? ¿Te movilizó? ¿Te importó? ¿No te importó? No, ¿Nunca te llegó un comentario? ¿Siempre fueron comentarios de tu compañero de trabajo positivo y siempre te ayudaron? Yo estaba todo el día en las varillas, así que ellos me contuvieron mucho y me ayudaron a esto, ya te digo, me ayudaron a conseguir otro trabajo más. Yo me iba a las 6 de la mañana a la Playosa, a las 2:30 hacía dedo, me iba a las varillas, porque perdía el colectivo, entonces no me quedaba otra que irme a dedo, y volví a mi casa a las 7 de la tarde. Así que para mí ya eso era todo, porque que te ayuden. Nosotros habíamos sacado la cuenta que si vivíamos con un trabajo y la imprenta, ahora teníamos que mantener otra familia más, con otro trabajo por lo menos pagábamos el alquiler del departamento y la comida nos repartíamos entre los papás de la mamá de Emilio y nosotros, y le llevábamos cajas de comida, y José, me acuerdo que salía por el barrio, vivía en, no sé si conocés el barrio Pueyrredón, bien heavy, ¿no? Y salía a ponerle inyecciones a todos los viejitos que estaban en la zona y así se hacía unos pesitos. Claro. Y eso era todo porque no podía trabajar, tenía que estudiar. La vida continúa, los chicos crecen, el más chico se fue a estudiar también, se quedó en el pueblo. Todos estudiaron en Córdoba. Los 3 fueron a estudiar a Córdoba. ¿Se recibieron los 3? Emilia ya estaba, sí, Emilia se recibió de médica, ahora es obstetra, es una mamá hermosa, excelente, tiene 2 hijos y Esteban estudió técnico electromecánico, también se recibió, trabajó un tiempo en Córdoba y después se vino a Pozo del Molle, también se casó y tiene un hermoso hijo. O sea, te escucho, Tichi,
y yo siempre me replanteo mucho de cómo estamos como sociedad, a dónde vamos, qué capacidad de análisis tenemos. Vos fíjate que yo te llevé al año 2000, te llevé 26 años para atrás y hoy, 2026, estás contando la historia con un orgullo y con una entereza, dando a entender, indudablemente creo que todos creemos que valió la pena semejante esfuerzo. Creo que estamos en una sociedad en donde nos hemos vuelto, quizás algo muy del argentino, muy cortoplacista. Y me interesó mucho invitarte por el simple hecho de que vos podés contar a largo plazo la historia. Si yo hoy tuviera un hijo adolescente que en la misma historia que tenés vos, pero si me tocara a mí, con la forma de ver la sociedad, creo que me sentiría más juzgado, cosa que en esa época no se juzgaba tanto en el embarazo adolescente. Creo que la decisión y la oportunidad de tomar una decisión como abortar un embarazo la posibilidad está, porque hay una ley que nos habilita y que se puede hacer. No estoy diciendo que el tiempo de antes era mejor ni que los tiempos de ahora son peores. Son diferentes. Simplemente que estamos dejando una historia que puede motivar, porque también se lo asocia a la situación socioeconómica, y por lo que contás veo que no fue fácil de lo económico. Ahora, para nada. Mi pregunta es, y me imagino la respuesta, pero bueno, mi pregunta es, ¿estás arrepentida de todo el esfuerzo que han hecho? No. Imposible. Es imposible. Yo me siento, yo y mi esposo, nos sentimos siempre, más que, no hemos sido los mejores padres, Octi. No hemos sido los padres perfectos ni excelentes. Pero tenemos 3 hijos que son una maravilla. Tengo una familia hermosa. Estoy orgullosa de mi familia. Bueno, eso no te hice hablar a cámara, Tichi, todavía ya te hice llorar. Está perfecto, me encanta. Creo que toda persona que está del otro lado y que tiene sus hijos y que están criando y están transitando por la historia familiar, como vos tenés tu historia y que no termina ahora, porque es una historia que va a continuar. Pero creo que verdaderamente tu testimonio va a ayudar a que a la hora de tomar decisiones drásticas que crean que el todo se ahogan en un vaso de agua, bueno, indudablemente la vida continúa. Mientras que haya salud, creo yo que uno puede construir la familia que quiera, ¿no? Si tuvieras que hablar de vos y tu marido, que fueron los que sostuvieron la mitad de la familia, porque después está la otra mitad de la mamá con los otros abuelos de Emilio, que seguramente también tienen su historia y sus esfuerzos. Estamos hablando de vos en este caso. ¿Quién sostuvo más la historia? ¿Tu marido, vos o fue el matrimonio se fue balanceando? O por ahí, no, si no hubiese estado mi marido yo no hubiese podido. Y no. Sola no. ¿Y vos creo que fue, yo siento a veces que en mi caso yo soy como, ¿qué nos pasó? Creo que la combinación de la impulsividad mía, de salir a buscar más trabajo, de buscar esto, de buscar aquello, con más la tranquilidad de mi esposo se combina. Entre esa efusividad que yo tenía y la tranquilidad de él, explotábamos cuando teníamos un problema o cuando nos faltaba plata, que no sabíamos a dónde buscar o cómo hacer. Pero fuimos como ensamblándonos y fue el hecho de que nosotros estuviéramos juntos y siempre con un objetivo, que nuestros hijos tenían que estudiar, no les quedaba otra. Nosotros éramos de clase media y media baja. No me arrepiento de decirlo porque hasta muchos años después así éramos. Ellos me decían, nosotros comemos soja todo el día porque en ese momento la soja era un alimento que se había descubierto que se podía usar y era barata, así que hacían hamburguesa de soja, esto, y nosotros en mi casa también. No es que nosotros comíamos bife y ellos comían. Todos nos alimentábamos, éramos una familia dividida, unos en Córdoba y otros acá, que teníamos que repartirnos con lo que teníamos.
Si tuvieras acá enfrente o detrás de cámara una mamá de 40 años, de 38 años, de 35, que su hijo, su hija adolescente le viene con la noticia de voy a ser papá, voy a ser mamá. De acuerdo a tu experiencia y sin ánimo de convertirte en la gurú No. de las madres adolescentes, papá y mamá, ¿cuál sería tu consejo? Es más, te voy a pedir un favor. Mira esa cámara y háblale a ellos. Dale un consejo a aquella mamá que su hijito adolescente o su hijo adolescente viene con esta noticia. ¿Qué le dirías? Que ame a su hijo y que amarlo es ayudarlo cuando hay un problema. Que si nosotros en ese momento hubiéramos tomado la determinación o la decisión de decirle a mi hijo y a la mamá de mi nieto que tenían que terminar con ese embarazo porque ellos tenían que estudiar, hoy no lo tendría Emilio, ustedes no saben lo que es. Grande, alto, mide, no sé, 1,90 m, no sé cuánto mide. Divino, inteligente, bueno, empático, que nos va a visitar y dice, ¿puedo venir, abuelos, a comer un asado con ustedes? Que disfruta de sus primos, que tiene hermanos y chiquititos y primos. Que uno siempre tiene que apostar a la vida, porque total la vida se encarga de hacer de nosotros lo que la vida quiere. Ella es la que nos va a determinar si nosotros tenemos que culminar con nuestras vidas o no. Yo les diría, métanle para adelante, coman el bife dividido, hagan pollas, hagan el esfuerzo que sea, pero no se priven de tener un nieto. Nada más. Gracias, Tichi. Hermoso mensaje. Fuiste muy valiente. No es fácil exponerse. No sabemos dónde va a terminar este video. Puede verlo un montón de personas. Seguramente van a comentar cada uno de su experiencia. Muchos van a estar de acuerdo con tu relato final. Yo también, yo creo que apostar por la familia, por el amor es lo mejor que podemos hacer, porque si no, por ahí. Y tratar de no ser tan cortoplacista, no ahogarnos en un vaso de agua. Son decisiones que por ahí hay que tomarlas con mucha sabiduría. Y para tener sabiduría hay que tener tiempo, hay que tomarse el tiempo para tomar una decisión. Y me parece, no sé, no quiero interrumpirte, Octavio, no. Pero digo, uno también tiene que hacer que sus hijos, aunque sean jóvenes, se hagan responsables de sus decisiones. O sea, vos no fuiste responsable cuando quisiste ser papá. No querías ser papá. Bueno, lo vas a hacer. Pero ¿cuál es tu edad? ¿Vos tenés edad para estudiar? Bueno, vos vas a estudiar, vas a tener la responsabilidad de ser papá y nosotros vamos a colaborar hasta que vos termines. Y después trabajarás y harás con tu hijo lo que puedas, lo que quieras. Pero eso también forma parte de que ellos sean responsables por lo que hacen. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, no le voy a joder la vida a mi hijo y voy a sugerirle que culminen con la vida de ese bebé. Me resulta como un poco, porque nos podría haber pasado. No, porque ellos cuando fueron a tener ese bebé, no lo pensaron. Entonces uno tiene que pensar si quiere o no quiere tener un bebé. Ahora tienen muchas más cosas, tienen más información. No era lo mismo en esa época que en esta. También la había, También nosotros les sugeríamos que se cuidaran y todo, y bueno, y así todo pasó. Pero no fue tan dramático, fueron unos años. Se puede continuar con el proyecto de su vida. Se pudo. Teniendo un hijo. Y nosotros no éramos profesionales, no ganábamos mucha plata, nos costó un montón de trabajo y se pudo. Y Emilio, ahí está. Bueno, gracias por el testimonio. Bueno. Espero que te haya servido. Espero tu comentario en el video, que nos sigas, que le des un like y que si crees que este testimonio, esta entrevista, este episodio puede ayudar a alguien que conozcas, puedes reenviarlo y compartir, porque la idea, como siempre en Anamnesis, es conocer historias de vida
para acompañar y ayudar a quienes están del otro lado. Gracias, nos vemos la próxima.